Muy buenas noches, queridos amigos, amigas, compañeros y compañeras que siguen domingo a domingo Coordenada Sur. Hoy es 3 de marzo del año 2024, mes del Censo Nacional en Bolivia, pero también mes de la conmemoración de la infausta Guerra del Pacífico, el mes del mar. Actividades en relación al Día del Mar, que creo que no se van a realizar porque coincide con el censo. Esta ha sido una semana dramática, más que dramática, casi apocalíptica. Dos imágenes registran con la mayor elocuencia, con el mayor dramatismo, la situación en el genocidio, el genocidio del sionismo israelí contra el pueblo palestino. Una de ellas, la que conmociona hasta el alma, es la autoeliminación de un soldado norteamericano pidiendo Palestina libre, pidiendo que cese el genocidio brutal que continúa hasta el día de hoy, que tiene más de 30.000 muertos. Y la segunda escena dantesca que indigna a la humanidad es esa masacre brutal de soldados israelíes disparando a quemarropa a palestinos que están procurando obtener un poco de alimento en un contexto desolador de falta de agua, hospitales, medicamentos, comida. Dos imágenes que conmueven al mundo, pero que parecen no mover ni un solo pelo de los países europeos que apoyan incondicionalmente este genocidio de la misma manera que lo hace Estados Unidos. Y por otra parte también esta semana se ha llevado adelante la octava cumbre de la CELAC, donde que nos permitirá hacer una revisión de las principales posturas y posiciones de una CELAC que todavía no recupera el liderazgo regional y que la Secretaría Pro Tempore ha pasado a manos de Honduras. Y por supuesto no vamos a dejar de lado la situación de Ucrania, el conflicto entre Rusia y Ucrania, alentado cada vez más con un espíritu guerrerista por el presidente Macron, que quiere enviar fuerzas de la OTAN a la frontera beligerante, y Alemania, que está involucrada, no sabemos hasta dónde en este conflicto. Buenas noches, querido Andrés, ¿qué tal? Un resumen apretadísimo de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido esta semana con el mundo y en la región, y por supuesto no dejamos de lado ese discurso de inauguración de las sesiones camarales, congresales en la Argentina, sobre la cual seguramente nos comentarás brevemente. En todo caso, esta ha sido una semana desoladora para la humanidad. Estamos ante, como decía el presidente Maduro, ante un genocidio que está siendo visto por los 7.000 millones de ciudadanos y ciudadanas a lo largo y a lo ancho del mundo, en vivo y en directo, ante unas Naciones Unidas que no terminan de reconocer su capacidad, su derrota moral en este contexto. ¿Cómo estás, Juan Ramón? Un abrazo grande. De esto que vos comentabas y que tanto tratamos en Coordenada Sur, yo quisiera avisarle una vez más a la gente que lo que hacemos acá es un corte de la realidad, es un rato para charlar de política internacional. Lo que vemos acá, por supuesto que tiene una impronta muy importante porque analizamos los tejes y manejes geopolíticos de los grandes líderes y grandes países del mundo, pero obviamente que no estamos mostrando la humanidad toda. Sí estamos mostrando escenas muy peligrosas y angustiantes. Vos hablabas del soldado estadounidense que se inmoló esta semana, que se prendió fuego. Hoy estuvimos trabajando esas imágenes y discutíamos en el día o debatíamos si las mostrábamos, cómo. Son imágenes tremendas que muestran esta cuestión apocalíptica que vos mencionás. Y a mí me llegan muchos comentarios de compañeras y compañeros
cercanos y queridos, de este tema de la sensación apocalíptica, ¿no? Entonces yo, no sé, quisiera también, nosotros estamos transmitiendo a través de un medio masivo de comunicación, me parece que tenemos alguna responsabilidad de tratar de mostrar algún tipo de esperanza. No sé cómo se hace, Juan Ramón, muchas veces lo hemos charlado contigo al aire. Y bueno, no sé, perdón, me interrumpo un segundo, que no sé si hay alguna dificultad técnica, cualquier cosa me avisan que estoy con el internet medio mal. Está bien, se Ok, escucha bien, Andrés. ok, Juan Ramón. Bueno, lo que quiero decir es que estamos transitando un momento para la humanidad muy complicado, que tratemos de encontrar una manera de navegar estas aguas bien, de que podamos vivir bien de alguna manera, porque es muy difícil lo que nos toca atravesar, y me parece que un gran problema es que una buena parte de nuestra humanidad está atravesando estas aguas desde una mirada y una esfera de exclusión, que son todos estos movimientos de ultraderecha. Y tratemos nosotros de enfocarnos desde el lugar que podamos en transitar este momento tan difícil, porque hay dificultades serias y reales, desde una mirada inclusiva, ¿no? Porque si encima que tenemos un escenario difícil por delante, tratamos de pisarnos la cabeza uno al otro para ver quién puede sobrevivir, el problema, la angustia y la falta de perspectiva es aún mayor. No sé cómo haremos, Juan Ramón, tratamos esto domingo a domingo, para tratar de mostrar alguna mirada esperanzadora sobre lo que ocurre. Es muy difícil, pero más allá de eso, tratemos de enfocarnos y de mirar las cosas o de navegar, de encontrar la manera de navegar estas aguas desde un punto de vista de fortaleza, uniéndonos con los que podamos y mirando de una manera inclusiva, no exclusiva y de sálvese quien pueda, que es lo que nos propone buena parte de esta clase dominante hegemónica que analizamos domingo a domingo en Coordenada Sur. Hablo todo esto, me permito estos minutos, Juan Ramón, porque lo que vamos a ver ahora es muy desagradable, muy chocante, vamos a analizarlo con cierta profundidad, vamos a ver las imágenes del soldado Aaron Bushnell en primera instancia. Lo que acordamos hoy, Juan Ramón, es achicar la imagen en la pantalla cuando él se prende fuego, porque realmente es una imagen muy chocante, pero por supuesto que él ha querido dar un mensaje a la humanidad, se perdió su vida en esa acción. Vamos a analizarla, vamos primero y después lo analizamos. Aaron Bushnell. I am an active duty member of the United States Air Force, and I will no longer be complicit in genocide. I'm about to engage in an extreme act of protest, but compared to what people have been experiencing in Palestine at the hands of their colonizers, it's not extreme at all. This is what our ruling class has decided will be normal.
Bueno, muy fuerte. Ahora vamos a ver algunos antecedentes de este tipo de acciones extremas y también el tratamiento mediático. Juan Ramón, te dejo para vos alguna valoración inicial sobre esto, que es muy fuerte, ¿no? El audio, si me copian, abrimos el audio y lo que vemos es un policía se acerca con un arma, Juan Ramón se acerca y hay alguien que le grita ahí, no se llega a escuchar, pero le dice, no necesitamos armas, necesito apagar el fuego, no necesito armas. Esto también llamaba la atención. Podemos volver a estudio. Ahí está. No sé si se escuchó el comentario, Juan Ramón. Estoy acá con algunos problemitas técnicos. Sí, se escuchó. Ok. Se escuchó, Andrés. ¿Qué puede decir uno ante una imagen tan brutal, tan desgarradora como esta de la autoinmolación por una causa? Yo creo que hay dos caras de esta imagen. Una, Andrés, es esta que cuestiona el statu quo, que condena la brutalidad, la bestialidad de una élite que cree que solamente puede transitar por el camino de la guerra, de la matanza, del genocidio, a la que nos tienen acostumbrados desde hace siglos. Creo que la actitud de Aaron Bushnell es extraordinariamente valiente, de una integridad moral única, que seguramente millones y millones de ciudadanos coinciden obviamente con ese cuestionamiento a estas élites, yo diría de terror, estas élites que comulgan con el terrorismo de Estado, ¿no? El otro mensaje, Andrés, creo que tiene que ver con el sujeto, con la persona que se autoinmola. No es cualquier ciudadano, no es un ciudadano que sale de una protesta civil de la ciudadanía, no es un ciudadano que sale de algún partido político de la izquierda progresista, no, es un soldado. Es un soldado que además ha servido durante 4 años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un soldado con antecedentes militares destacados, que toma esta decisión para llamar la atención al mundo entero. Un soldado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, del país más poderoso del mundo, que apoya incondicionalmente la masacre, el genocidio contra los palestinos. Un soldado de estas Fuerzas Armadas que hoy día están decidiendo, ¿no es cierto?, militarizar el planeta, que hoy día están haciendo todo lo posible para que en lugar de los dividendos de la paz hoy día, ¿no es cierto?, se enriquezcan los ricos con los dividendos de la guerra y de la muerte, de la sangre, de la miseria de los pueblos. Yo creo que hay muchas cosas más. Esta decisión de protesta extrema de Aaron Bushnell, yo creo que nos llama poderosamente la atención, ¿no?, acerca de lo que estamos asistiendo como humanidad. Yo creo que, como tú decías, nos estamos acercando cada vez más, ¿no?, al filo del abismo, con todo aquello que el presidente Macron y hoy día los audios de los militares alemanes están señalando, el camino de una guerra cuyos contornos y cuyo final no sabremos en qué terminará. Es realmente desolador, desgarrador, dramático, doloroso, Andrés, esta escena, y tenemos para más adelante otras
que yo creo en las que ya no caben las palabras. Así es, Juan. Yo quisiera comentar el tema de la impunidad, ¿no? Estas acciones de las grandes potencias y masacres y genocidios impunes, más allá de cualquier condición mental que pudiéramos comentar de este joven de 25 años, que es lo que intentaron mostrar la prensa hegemónica, ¿no? Es un loco que se prendió fuego. Me parece que si no tenemos unas condiciones de justicia mínimas en nuestro mundo, abrimos la posibilidad a que sucedan este tipo de expresiones extremas. No es la primera, hay una joven que se prendió fuego unos meses antes y lo que vemos es que tratan de ocultar también este tipo de protestas o tergiversarlas. Vamos a ver la nota siguiente y nos vamos a conocer algunos antecedentes de este tipo de protestas para darle un mínimo marco al tema, extraídas del programa de Pablo Iglesias en España. Vamos a ir. La autoinmolación como forma de lucha política tiene su origen en los años 60, cuando una serie de monjes budistas decidieron quemarse vivos para protestar contra la persecución política que sufrían en el Vietnam ocupado. De ahí surgió la expresión quemarse a lo bonzo. Bosu, en japonés, significa precisamente monje. Pero esta forma de protesta también está profundamente arraigada en la cultura pacifista estadounidense. En 1970, un joven californiano llamado George Wayne Jr. falleció después de prenderse fuego en San Diego, California, en protesta por la guerra de Vietnam. Wayne pidió a su madre que le enviara una carta al presidente Richard Nixon explicando los motivos de su acción. La carta decía lo siguiente: nuestro hijo, George Jr., se prendió fuego en el campus de la Universidad de California en San Diego el 10 de mayo. Antes de morir, nos dijo que había elegido la forma más dramática que se le ocurrió para llamar la atención de la gente sobre la condición más deplorable del mundo y de su país. A principios de 1991, George Levy, un maestro de escuela de Amherst, Massachusetts, se inmoló para protestar por la Primera Guerra de Irak. Raymond Mulls hizo lo mismo 3 días después en Springfield, Virginia. Y más recientemente, el diciembre pasado, una activista pro-palestina se autoinmoló frente al consulado de Israel en Atlanta, Georgia. Una bandera palestina fue encontrada en el lugar como parte de la protesta. Vamos a ver ahora el tema mediático, Juan Ramón, como siempre, lo que charlábamos. La intención de ocultar esto, de tergiversarlo, de manipularlo, es realmente un espanto. Vamos ahí. The New York Times. Un hombre se prendió fuego frente a la embajada de Israel en Washington, dijo la policía. Agencia Reuters. Un aviador estadounidense se prende fuego frente a la embajada israelí en Washington. CNN. Un aviador estadounidense se prende fuego frente a la embajada israelí en Washington. The Washington Post. Un aviador en servicio activo se prende fuego frente a la embajada israelí en Washington. BBC. Un hombre de la Fuerza Aérea se prende fuego frente a la embajada israelí en Washington. Los Angeles Times. Muere miembro de Fuerza Aérea de Estados Unidos tras prenderse fuego frente a embajada israelí en Washington. A ver, ¿qué tienen todos estos titulares en común? O mejor dicho, ¿de qué carecen todos ellos? Pues muy evidente. Ninguno de ellos nombra a Aaron Bushnell. Se habla de un hombre, un aviador, un soldado, un militar. Y sobre todo, ninguno de todos estos grandes y prestigiosos medios de comunicación, el New York Times, la BBC, Reuters, el Washington Post, la CNN, ninguno de ellos ha sido capaz de incluir en sus titulares y en sus informaciones la palabra genocidio, ni la palabra Gaza, ni la palabra Palestina. Es decir, que tenemos un vídeo retransmitido en directo y que ha visto medio mundo de una persona que dice cómo se llama, explica los motivos de su acción, no quiero seguir siendo cómplice de un genocidio, y muere gritando Free Palestine, y con toda esa información disponible, los grandes medios estadounidenses no mencionan nada de eso. Cualquiera diría que es un intento de ocultar los motivos de la acción de Aaron Bushnell. Ahí va. Bueno, es el cinismo que caracteriza a los medios hegemónicos de comunicación transmitidos, ¿no es cierto?, por el cinismo de los grandes consorcios que han hecho de la guerra, del conflicto armado, un gran negocio. ¿Qué pueden decir los grandes medios de comunicación? Que ponderar el acto valiente, heroico, subrayar las razones o las causas de esta protesta extrema,
destacar este acto casi sublime, yo diría, frente al genocidio. ¿Qué pueden decir los medios? Lo único que pueden decir los medios de comunicación hegemónicos es tergiversar, es confundir, es otorgarle el anonimato, es decir, una lápida, ¿no es cierto?, oscura, casi sucia, tétrica, para esconder las razones, para esconder al sujeto, al individuo, para esconder, yo diría, la injusticia que se está cometiendo hoy contra el pueblo palestino. Lo de los grandes medios ya no nos extraña. Hoy día son las grandes cajas de resonancia de la mentira, de la impostura, de la cobardía frente a la realidad, y por supuesto hacen lo que sus dueños, lo que sus patrones de Occidente les dicen que hagan, o callan, ¿no es cierto?, actos como este, y por lo tanto silencian ante el mundo el genocidio en Gaza y los genocidios que se cometen en otros lugares del mundo, y tienen que obedecer al pie de la letra las consignas de los grandes capitales, del gran imperio financiero, de las grandes industrias de la guerra, para mantener a la ciudadanía universal en estado de la más abyecta ignorancia, que es lo que les conviene. Pero Aaron Bushnell, yo creo que va a dar para mucho, yo creo que va a inflamar la indignación a lo largo y a lo ancho del mundo, y esta decisión sublime creo que debiera conmovernos a todos y protestar, condenar ante el silencio infame de los medios de comunicación y los grandes líderes poderosos que hoy día gobiernan este planeta. No paradójicamente, Juan Ramón, en las mismas horas en las que se produjo esa protesta extrema de este uniformado estadounidense, Israel atacó una manifestación de civiles palestinos. Murieron más de 100 personas que estaban buscando ayuda humanitaria. Esto estremeció también el ámbito informativo y político en la semana. Y 48 horas después sucedió esto que estamos viendo ahora en pantalla. Estados Unidos, con una colaboración de algunos países de la región, esta imagen realmente, no sé, lanzó una batería de ayuda humanitaria por vía aérea, ¿no? Y esto es un cúmulo de cinismo muy grande, Juan Ramón, porque realmente si quieren ayudar humanitariamente a los palestinos, debieran presionar enérgicamente para que, por supuesto, cesen las agresiones militares. La más grave de los últimos tiempos fue la de esta semana, con más de 100 civiles masacrados. Vamos a ver ahora algunas imágenes de ese hecho y enseguida seguimos con más comentarios, porque de eso también hay un tratamiento mediático para tratar de, por supuesto, ocultar estos crímenes de guerra. Vamos a ver.
Juan Ramón, todo esto es dantesco, lleva muchos meses y yo creo que si vamos a discutir la condición mental del joven que se inmoló, vamos a discutir también la condición mental de los gobernantes que permiten esto sin hacer nada, con nada determinante por pararlo, ¿no? Y lo hacemos en Coordenada Sur. ¿Cuántas veces pusimos sobre el debate cuál era la condición mental de estos gobernantes que permiten que las cosas lleguen hasta este nivel? No solo por el tema de Gaza, sino también lo hemos hablado por la peligrosísima acción que cometieron provocando a Rusia para que acometa contra Ucrania, tratando de meter a Ucrania en la OTAN. Pero bueno, en fin, sucedió esto esta semana, una masacre más, y fíjate cómo lo publicó, cómo lo tituló Clarín en Argentina. Vamos a ver ese titular, a ver que la 7, la que sigue. Más de 100 palestinos muertos en medio de un operativo para entregar ayuda humanitaria en Gaza. De nuevo, un titular que no significa nada, ¿no? Y así todo el tiempo, Juan Ramón, así todo el tiempo esconden este tipo de atrocidades. Vamos a ver ahora la nota que sigue, la versión israelí que va a salir en la cadena Caracol de Colombia. A ver. Buenas tardes. ¿Qué nos puede decir sobre lo que pasó esta mañana en Gaza? En la primera investigación que hemos conducido en este momento, hemos visto dos cosas. Por un lado, que se generó una estampida por parte de la población en Gaza hacia más de 30 camiones que iban con ayuda humanitaria del sur a norte de la franja de Gaza, y en el marco de esa estampida personas se lanzaron encima de los camiones y muchos fueron muertos o heridos, algunos siendo atropellados por los mismos camiones. Algunos de los camiones logran llegar hacia el norte de la franja de Gaza. Gazatíes armados, que estamos viendo quiénes eran, al parecer terroristas de Hamas, le disparan a los camiones. También allí muere gente durante esos disparos a los camiones. Y en un evento separado que se llevó a cabo al lado del cruce de camiones de la frontera con Israel, con la franja de Gaza, la zona del cruce de Kerem Shalom, docenas de palestinos se tiraron encima del último de los camiones del convoy, comenzaron a avanzar hacia nuestras fuerzas que estaban allí intentando asegurar que la ayuda humanitaria ingresa a la franja de Gaza, y los soldados dispararon de forma preventiva al aire y luego le dispararon a aquellos que representaban un peligro inmediato para las vidas de nuestros soldados mientras los camiones pasaban para dentro de la franja de Gaza, Teresa. Representante para Derechos Humanos de las Naciones Unidas hoy ha llamado lo que está sucediendo en Gaza una carnicería. ¿Qué responden a eso? Ante todo, Teresa, te quiero decir que cada víctima civil es una tragedia, sea gazatí o sea israelí, y la vida de ninguna persona vale más que de la otra. Vamos a investigar, obviamente, de forma más profunda lo que sucedió hoy, y vamos a tomar todas las lecciones aprendidas de este incidente con el objetivo de intentar encontrar las mejores soluciones para transferir ayuda humanitaria para aquellos que los necesitan. Lecciones aprendidas, No. Andrés, lecciones aprendidas. El ejército israelí estaba tratando de poner orden, soldados dispararon al aire, las víctimas fueron víctimas Te tiraron debajo de los camiones. que se tiraron debajo de los camiones, ¿no es cierto? Sí. Embustes criminales, asesinos, ¿no? Salvajes. Esos son los soldados israelíes que responden a esta línea genocida, tratando de esconder la verdad, tratando de esconder, después de que asesinan a 30.000 palestinos, la mayoría de ellos niños. Cuando estamos viendo todos los días el asesinato a mansalva, todavía el portavoz israelí se atreve a mentirle al país con la caja de resonancia colombiana, tratándonos como si fuéramos
un rebaño de idiotas a lo largo y a lo ancho del mundo. Es que esta es la postura, tradicional de los grandes poderes mediáticos y, por supuesto, de sus patrones. Esto que nos está ocurriendo como humanidad, Andrés, y yo creo que se ha repetido a lo largo y a lo ancho de la historia, ¿no es cierto? Y no encontramos todavía una salida para frenar estos crímenes abominables de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Occidente en general. Tenemos que encontrar una salida para frenar, ¿no es cierto?, estos crímenes abominables, repugnantes, que están provocados por la sed de acumulación capitalista. Dos cosas, Andrés. Mira, en estos dos años del conflicto Ucrania-Rusia, los que han ganado prácticamente, los que han obtenido los mayores réditos de esta sangría entre rusos y ucranianos han sido las empresas que producen armamento. Más de 200.000 millones de dólares. Y obviamente las empresas petroleras que se benefician de esta orgía de sangre occidental son las empresas petroleras. 218.000 millones de dólares en estos últimos años. Un artículo a propósito de la protesta extrema del soldado Bushnell señala que desde el año 2000 hasta hoy, Occidente se ha gastado la friolera de 14 trillones de dólares, es decir, de 14.000 millones de dólares, Andrés, simplemente para obtener réditos, ¿no es cierto?, para concentrar la riqueza en manos de 10, de 20, de 30 empresas que hoy día gobiernan el mundo. Esta es la ética del capitalismo criminal, del capitalismo de guerra. Vamos a hacer un corte y después proponemos venirnos para Sudamérica. Vamos a ir a la CELAC y a conversar también sobre lo que está exponiendo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien habló por primera vez de genocidio en Palestina a raíz de este ataque que veíamos al regreso del corte, lo comentamos, y tiempo también vemos al presidente de Estados Unidos que está en una situación complicada y es peligroso porque volvió a confundir Gaza con Ucrania. Ya lo comentamos y lo vemos. Ahora estás viendo Coordenada Sur. Continúas viendo Coordenada Sur. Hola Andrés, esta semana volvemos nuevamente a pantallas, amigos, amigas. Esta semana, Andrés, tuvimos la 8ª cumbre de los países latinoamericanos y el Caribe, la cumbre de la CELAC, en la que habían muchos temas para ser tratados, muchísimos temas que yo creo que esta cumbre se caracterizó fundamentalmente por la dispersión temática en el abordaje, pero también obviamente por diferencias políticas e ideológicas entre aquellos presidentes que levantaron la voz sin ningún miedo contra el genocidio de Israel contra los palestinos y obviamente que también invocaban la paz, una solución negociada en el conflicto ruso-ucraniano, y otros presidentes del ala derecha que sirven obviamente fielmente a sus patrones del norte, poniéndole trabas a una resolución final de la CELAC que, bueno, refleja de alguna manera también
las tendencias políticas en América Latina. De hecho, la CELAC no logró hasta el final de la cumbre ponerse de acuerdo en declaraciones finales. Yo no alcancé a ver las declaraciones finales de la cumbre de la CELAC. Lo más importante creo que ahí fue la posición yo diría, básicamente o fundamentalmente del Brasil, que reiteró obviamente su condena contra el genocidio, y la voz que tú decías del presidente Petro, que no solamente condenaba el genocidio en la línea del presidente Lula, sino que hacía unas reflexiones, yo diría, muy profundas, absolutamente oportunas frente al genocidio que está provocando la guerra contra las drogas en América Latina. Así es, Juan Ramón, ya vamos a ver eso. Arrancamos con un tuit de Petro, a propósito de las imágenes que veíamos antes, pidiendo comida. Más de 100 palestinos fueron asesinados por Netanyahu. Esto se llama genocidio y recuerda al Holocausto. También esa palabra es muy importante remarcarla, y el mundo debe bloquear a Netanyahu. Colombia suspende toda compra de armas a Israel. Fuerte declaración de Gustavo Petro, presidente, por supuesto, de un país que tiene una gran dependencia del tema armamento con Israel. Juan Ramón, la penetración israelí en Colombia es muy fuerte, por supuesto, de la mano de Washington y la guerra contrainsurgente que durante tantas décadas estuvo presente en la hermana república. Vamos a ver ahora a Petro antes de entrar a la CELAC, en la que se refiere también a este tema. A ver. Nos vamos a reunir precisamente varios gobiernos de América Latina, los gobiernos progresistas, que son la mayoría, para estudiar una posición conjunta alrededor del tema del genocidio en Gaza, alrededor de la necesidad que la humanidad tenga la capacidad de detener un genocidio, porque si no se va a repetir con creces lo que aconteció en la Europa del año 39-45. Bueno, esto evidencia, Juan Ramón, que este es el gran tema de la humanidad, porque nosotros no tenemos ese conflicto aquí en nuestro continente, pero sin embargo nuestros líderes se están apuntando y dicen, nuestra agenda es esta, a ver cómo hacemos para parar esto, porque si no se viene una tercera guerra mundial, algo que venimos trabajando, por supuesto, aquí hace bastante tiempo. Ahora Petro amplía su exposición ya en el marco de la cumbre oficial y va a marcar una dicotomía entre quienes apoyan un mundo utilizando y explotando al máximo el petróleo y quienes se proponen defender de alguna manera a la madre tierra. Vamos a ver en qué términos lo plantea el presidente de Colombia. Es la nota que sigue, la 13. Y eso tensiona completamente la política y el poder mismo del mundo. Allí surgen dos grandes tendencias. Una buscando la descarbonización rápida para poder sobrevivir. Y otra que quiere mantener la explotación aguda de la naturaleza, del planeta y de los seres humanos. Unas tienen unas relaciones de poder, otras. Esta última, la de tratar de conservar lo que hay, que nos está matando como humanidad, es profundamente violenta. Muestra su poderío militar, ya no puede sostenerse sobre las relaciones internacionales civilizadas, ni sobre el derecho internacional construido sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los escombros de los nazis, y entonces aprieta los botones de las bombas. Nos está mostrando un genocidio delante de nuestros ojos. No es la vieja dinámica del conflicto palestina-israelí lo que hoy se muestra, sino además, y por eso Alemania apoya el genocidio, y Francia, y la Unión Europea, y el Reino Unido, y sobre todo los Estados Unidos de Norteamérica, en su versión demócrata, apoyan tirar bombas sobre la gente porque están haciendo una demostración sobre la humanidad toda.
Si queremos cambiar la economía hacia la economía descarbonizada, ni más ni menos nos están diciendo, miren nuestro poder militar. Lo que ocurre sobre Palestina puede ocurrir sobre cualquiera de ustedes si osan realizar los cambios sin su permiso. Y aquí está el primer peligro sobre América Latina y sobre el Caribe que tenemos que reconocer y sobre el cual tenemos que actuar. Interesante este planteo, ¿no? Es estas escenas que mostramos semana a semana, ¿son una acción ejemplificadora contra el pueblo palestino o son una acción ejemplificadora sobre los excluidos de la humanidad? Alguna vez ya pusimos una declaración de Petro similar y ahora insiste en el tema. Me parece interesante, ¿no? Hay, a mí me llama la atención, Andrés, una hipótesis extrema, pero es una hipótesis muy objetiva, acerca de estos, digamos, de estos escenarios de conflicto. Y hoy, precisamente estos días, escribió Rafael Poch, nuestro amigo, nuestro estudioso de las relaciones internacionales de España, y él decía que todos estos conflictos, pero ponía los tres, el de Ucrania-Rusia, el genocidio sionista contra los palestinos y el conflicto en el estrecho de Taiwán, él decía que estos tres obedecen a la misma causa. Y la causa fundamental, la causa de fondo, es el declive, ¿no es cierto?, del sistema capitalista que hoy día solamente puede ser contenido por la vía de la guerra. No hay otra forma porque ya están agotadas las otras formas, es decir, ya se ha agotado la política unilateral de Occidente. El propio Borrell lo ha señalado. Borrell ha dicho que Occidente debería ir acostumbrándose. Imagínate el teórico de Europa como el jardín, ¿no es cierto?, del planeta. Pero el propio teórico del jardín del planeta ha dicho que Occidente debe ir acostumbrándose a la pérdida de hegemonía. Esta pérdida de hegemonía, por supuesto, opera, yo diría, casi como una amenaza existencial para todos aquellos que se acostumbraron a gobernar el mundo durante los últimos 500 años. Y entonces estas tres dimensiones del conflicto, genocidio, conflicto militar para frenar a una potencia emergente y conflicto militar para frenar a otra potencia emergente en el mar de China, no son nada más que diríamos, factores de un mismo problema, la crisis agónica de Occidente que solamente puede ser contenida por la vía de la sangría de la humanidad. Vamos a continuar, hago un pequeño cambio en el guión, vamos a ver la portada número 15, por favor, que remite a esto que estás conversando, Juan Ramón. Yo me acerco más a esa teoría que a la que plantea Petro, pero sin embargo me parece que en el plano simbólico, el significado que tienen todas estas imágenes que vemos para la humanidad entera, me parece que también vale la pena que nos detengamos un tiempo para pensar. Y esta es la portada del diario El País de España de hoy. Europa se prepara ya para un escenario de guerra, un poco la línea que vos comentabas, Juan Ramón. Podemos mantener nuestras ventanitas. Y bueno, ya se está conversando de eso. Me preocupa este titular porque, por supuesto, ya conocemos que antes de un conflicto bélico siempre se prepara a la población para ese conflicto bélico, ¿no? Esta semana tuvimos declaraciones del presidente francés Macron hablando sobre la posibilidad, o que no excluía la posibilidad de un despliegue de tropas, y ahora esto que vos mencionabas, la grabación de unas conversaciones de militares alemanes, que tenemos la noticia, Juan Ramón, por ahí, en todo caso ahora la ponemos, pero me preocupa este escenario, viene en la línea de lo que vos marcás, lo venimos trabajando semana a semana, y por supuesto que cada vez se da un pasito tras otro, vemos hacia un conflicto militar que escala, ¿no? Sí. Lo que pasa en esta reflexión acerca del capitalismo de guerra, Andrés, es que en los últimos 30 años se ha producido una transformación radical
en lo que se puede llamar la economía política del mundo, ¿no? Una de ellas es esta que los sistemas de producción ya no absorben, diríamos, el excedente por la vía de la fuerza de trabajo. Hoy día tú sabes que hay todo un proceso de industrialización, de robotización, etcétera, etcétera, que ha prescindido de la explotación de la fuerza de trabajo. Y por lo tanto el capitalismo ha dejado de lado diríamos, esta absorción del excedente de la explotación de la mano de obra. El segundo elemento que abona, digamos, esta tesis es que hoy día las economías, la economía global prácticamente está gobernada por casi como por el modelo de la economía de la financiarización, que se llama, o la especulación, y a no el mundo del trabajo, de la producción. Hoy se especula más, ¿no es cierto?, que lo que se produce más. Y tercero, esta línea de la provocación de las guerras, estas guerras creadas, estas guerras. ¿Recuerdas la denuncia del general Clark, que cuando fue a recibir instrucciones para enfrentar la guerra con Irak, le dijeron, bueno muchacho, tranquilo, este es el primer conflicto, prepárate para los próximos 6 que vienen en los próximos años? Eso lo denunció un general que fue comandante de la OTAN en su momento. Por lo tanto, estas transformaciones profundas y finalmente la emergencia de estas grandes potencias como Irán con potencia nuclear, Rusia con una potencia militar indiscutible y China con un liderazgo económico que hoy día tiene más de 140 acuerdos comerciales, y mira, casi con el 80% del mundo, que está dejando de lejos a la hegemonía económica norteamericana, te están señalando, diríamos, esto. ¿A dónde van? ¿A dónde vamos los muchachos de Occidente? ¿Qué nos queda a los muchachos de Occidente en un mundo que cada día se reduce, en la que se reduce su hegemonía? Su hegemonía cultural está en crisis. 30.000 estudiantes del África todos los años van a obtener títulos de licenciatura, maestría y doctorado en Rusia. 30.000 africanos, imagínate. No sabemos cuántos van del África a la China. Hay una crisis también del dominio cultural, del dominio político, del dominio económico. Frente a esa crisis, lo que nos ofrece Occidente es esto, de Macron, el presidente francés. Juan Ramón. Sí. Te propongo que ya casi estamos al cierre. Vamos a escuchar un minuto a Putin, que le responde a Macron. Démonos un minuto para escuchar al presidente de Rusia. Dale. El llamado Occidente, con sus prácticas coloniales y su tendencia a incitar conflictos étnicos en todo el mundo, no solo busca impedir nuestro progreso, sino que también imagina una Rusia que sea un espacio dependiente, en decadencia y moribundo, donde puedan hacer lo que quieran. Quieren replicar en Rusia lo que han hecho en muchos otros países, incluida Ucrania, sembrar discordia en nuestro hogar y debilitarnos desde dentro. Pero se equivocaron. Lo que ha quedado muy claro ahora que se toparon con la firme resolución y determinación de nuestro pueblo multiétnico. Nuestros soldados y oficiales, cristianos y musulmanes, budistas y seguidores del judaísmo, personas que representan diferentes etnias, culturas y regiones, demostraron con acciones que son más fuertes que 1000 palabras, que la cohesión y la unidad centenarias del pueblo de Rusia son una fuerza formidable e invencible. No fuimos nosotros quienes iniciamos la guerra en Donbass, pero como ya he dicho muchas veces, haremos todo lo posible para ponerle fin, erradicar el nazismo y cumplir todos los objetivos de la operación militar especial. Rusia está dispuesta a dialogar con Estados Unidos sobre cuestiones de estabilidad. Bueno, Juan Ramón, una emisión de Coordenada Sur donde me parece que está plasmada la batalla por la humanidad.
y en un momento en el que esa batalla no es dialéctica, ya es claramente militar, ¿no? Por supuesto que puede haber una escalada mucho mayor y ese escenario también está planteado sobre la mesa. Eso creo que hemos visto a lo largo de la emisión de hoy de manera muy clara y dramática también. La autoinmolación del soldado norteamericano y este asesinato cobarde, en realidad una masacre dentro del genocidio, Andrés, creo que son como los epítomes, casi como la síntesis, ¿no es cierto?, de esta cultura occidental que es la cultura de la muerte, que es lo que está cuestionando el presidente Putin. ¿Cómo salimos, Andrés, de esta, diríamos, de esta gran conflictividad, de este desplome del unilateralismo, de este desplome de la cultura occidental que se creía casi perpetua? ¿Cómo salimos de esta locura de la guerra? Mi impresión es que no hay otra salida que una gran articulación de las potencias emergentes para ponerle límite a la arrogancia, ¿no?, y fundamentalmente a esta tendencia a militarizar las sociedades del mundo que provienen de esta cultura decadente de Occidente. Mi impresión es que si Rusia no le pone freno a la OTAN, que es lo que hoy día teme Occidente, si China no le pone freno a las atrocidades de los Estados Unidos, y si América Latina no levanta la voz en medio de este contexto para invocar, ¿no es cierto?, el tránsito hacia una sociedad que resuelva por la vía del diálogo estos conflictos globales, estamos condenados más o menos a reproducir lo que le sucedió a la humanidad antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que hay una evidente crisis en el liderazgo político, moral, económico de Occidente. Y yo, para finalizar, Andrés, para no insistir con esta retórica del declive, propongo leer las declaraciones de Borrell para tratar de entender, ¿no es cierto?, esta crisis existencial en la que se están moviendo las grandes élites del norte. Borrell reconoce que la era del dominio occidental ha tocado a su fin. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reconoció que la época del dominio de Occidente ha tocado a su final, al hablar sobre la tensión geopolítica en el mundo y las relaciones entre Europa y los países del llamado sur global. Comillas. Si la actual tensión geopolítica global sigue desarrollándose en el derrotero Occidente versus los demás, el futuro de Europa puede resultar tétrico. La época del dominio de Occidente realmente ha tocado a su fin. Aunque en teoría eso ya era comprensible, nosotros no siempre sacábamos conclusiones de la nueva realidad, afirmó en una declaración publicada en la web del Servicio Europeo de Acción Exterior. Esta crisis existencial... Se sometan entonces, Juan Ramón, si aceptan esa realidad, que se sometan y que no destruyan a la humanidad en el camino, ¿no? Exactamente. Exactamente, Borrell, de quien menos tú puedes esperar, diríamos, un corolario, ¿no es cierto?, geopolítico como este, de que Occidente prácticamente está caducando, lo único que le queda a Occidente es recuperar la razón, que de alguna manera, ¿no es cierto?, estaba alimentada por los grandes enciclopedistas del siglo XVIII. Ojalá se inspiraran en esos enciclopedistas para tratar de entender el futuro de la humanidad. Eso es todo. Un abrazo, Juan Ramón. Andrés, un gran abrazo y nos despedimos de nuestra amable audiencia que domingo a domingo nos sigue en el programa Coordenada Sur por Avia Ayala. Un gran abrazo para todos y todas y nuestro agradecimiento siempre al equipo técnico de este importante medio de comunicación. Un gran abrazo para ti, nos vemos el próximo domingo, querido Andrés.